Hola a todos y a todas. Hoy os quiero hablar de las vidas pasadas. En Existir en la Eternidad hay un capítulo muy breve sobre el tema y en él explico cómo la definición de vida pasada y además cómo abrir un libro de vida, ¿vale? Es verdad que las sesiones yo las hago de una manera diferente, pero abrir un libro de vida, si seguís las instrucciones como está puesto aquí, no tiene por qué haber ningún problema. Si lo hubiera, perdón, tendríais que estar más relajados o más relajadas y estar abiertos de mente. Es decir, no podéis pretender ver una vida pasada y querer calcularlo. Me explico. Si estáis actuando de forma mental, muy difícilmente vais a entender la señal. Porque vosotros, siempre lo suelo decir, ¿vale? Estamos unidos como si fuésemos tubos de luz. En algún vídeo lo he explicado ya. Y ese tubo de luz tiene que estar conectado arriba y a la tierra, ¿vale? Entonces, si tú le pones mente, esa luz, ¿vale? Por decirlo de una manera, para entender, es que quiero poner la metáfora, digamos, como si fuésemos el wifi. Depende del router que pongamos, pues entenderemos una señal o otra. Pues vosotros sois igual, sois el router. Si le ponéis una señal que queréis en vez de captar el wifi, captar la televisión o captar una historia de estas, la señal no va a ser la correcta, va a llegar, pero no la vais a entender. Pues esto es igual, ¿vale? Así, que a lo mejor no es así el tema del router, pero bueno, para que me entendáis. Si le ponéis mente mientras estáis haciendo la regresión o estáis abriendo el libro de vida, muy difícilmente vais a entender lo que estáis viendo. Vais a decir, lo estoy pensando, me lo estoy imaginando, lo estoy visualizando. No, seguramente os esté llegando la información correcta, solamente que vuestro cerebro y vuestra mente la está intentando descifrar. Entonces, si sentís, de verdad, como si os sentaseis en un sofá a ver una película, a ver qué pasa, veréis cómo fluyen mucho mejor las imágenes, los sonidos y lo que quiere decir. Entonces vosotros y vosotras, luego ya después de la regresión, podéis entender mejor con las señales, ya si las queréis escribir en un papel, he visto esto, he visto aquello, he escuchado esto. Si lo plasmáis después en un papel, sí le podéis meter mente, porque ahí vais a ver la coherencia de esas imágenes. Si luego no sabéis utilizarlo, esa coherencia, no sabéis lo que es eso, sí que tendríais que poneros en contacto con alguien de que os pueda ayudar. Por ejemplo, yo, o puede haber muchas más personas que hagan regresiones a vidas pasadas. Y entonces ahí os explicarán, mira, pues si por ejemplo, en esa vida has visto un barco que se hunde y en esta vida no eres capaz de meterte en el agua, ahí es una forma sencilla de entender de que tu miedo al agua viene de ahí, porque en una vida pasada tuya no significa que sea justo la anterior, fue en el agua donde perdiste la vida. Entonces es normal que tengas esa reacción. No significa de que cuando hayas hecho tu plan de vida aquí, en la tierra, digas, ah, no, espérate, yo en otra vida me morí en el mar y yo quiero tener miedo al mar para no morirme más. No funciona así. Es algo que tú recuerdas de cierta manera porque en tu memoria corporal no está, pero sí está en tu memoria de alma. Entonces, si tú sabes que eso, sabes, tú como personaje no, pero tu alma como buena alma que es, sabe que en el mar murió, cuando te vuelvas a meter tendrás un choque en plan, no, yo aquí no me quiero meter porque es peligroso, no me quiero meter. Y lo que decía antes, no significa de que en tu plan de vida antes de nacer como personaje actual dijeras, pues esto me vuelvo a repetir, el agua me ha hecho pupa, no me quiero meter en el agua. No, significa que a lo mejor en esta vida tienes que aprender diferentes etapas de la montaña, ¿no? Como digo, Caminando la Eternidad. Con lo cual, si tú en una de esas etapas te encuentras con el agua, empiezas a tener un terror súper potente al agua otra vez, que no tiene explicación, ¿vale? Si hasta, yo que sé, tienes 50 años y hasta los 50 años el agua te ha dado igual y te has metido y no ha pasado nada en tu vida terrenal y a los 50 empieza a darte algo de yuyu meterte en el agua, pues eso ha sido un desencadenante para que tú hagas esa regresión, ya sea comprando el libro, ya sea que hagas una regresión por internet, ya sea que contrates una sesión.
Sea como sea, eso ha sido un desencadenante para que tú entiendas algo de una vida pasada, para que sanes. Entonces, muchas cosas de tu vida actual empezarán a encajar como puzzles. Yo lo estoy explicando y a lo mejor no se puede entender o no me estoy explicando bien, pero es verdad que las vidas anteriores hasta ahora han sido piezas clave para que tú estés ahora donde estás. Solamente que cuando venimos aquí se nos borra todo, se nos borra la memoria y con lo cual no sabemos para qué estamos. Pero para poner un ejemplo, ¿vale? En una de las regresiones que hicimos, en una de las sesiones que tuve, ¿vale? Vamos a intentar acordarnos de una que no sea tan potente, porque hay algunas que son muy... Mira esta, sí. Esta era una chica, ¿vale? Mira la sesión. Y en la sesión de la casa directamente se fue para una de las habitaciones, ¿vale? No voy a hacer spoiler. Y en esas habitaciones, pues, ella encontró de las vidas pasadas, ¿vale? No funciona exactamente así, pero vale, fuimos a ver las vidas pasadas. Y allí lo que pasó fue que iba saltando, ¿no? Yo le decía, digo, vete al momento directamente de la muerte. Vale. Y en una de las vidas era una campesina que tenía su familia y demás, pero era una de las hermanas mayores. Tenía que hacerse cargo de todos los niños. ¿Vale? Entonces ella se sentía triste en esa vida porque no podía ser libre, tenía esa carga y esa dependencia de sus papás, con lo cual no podía hacer mucho más. Y ella no tenía hijos ni se le permitía, ¿vale? Al final acabó en una muerte un poquito horrible, ¿vale? Y en la siguiente vida saltó y decidió en esa vida encarnar y no tener hijos. Quería ser libre, tener simplemente una pareja y no hacer nada más. Pero en esa vida ella tenía como una disociación, podríamos decir, ¿no? Estaba su vida, la que estaba planificando, ¿vale? De que ella iba a ser, pues dejaba de ser como una especie de campesina, ¿no? Porque estaba en otro lado del planeta, vivía en una cabañita y todo esto, y dejaba de ser eso con su marido y venía como un príncipe y la rescataba. Entonces, en esa vida, después, ¿no? En la segunda que vimos, ella le estaba ocurriendo lo mismo, ¿vale? Porque en la primera vida ella entendió, mira, yo no he podido tener hijos, pero mira, todo lo que tengo que hacer, ¿no? Soy la mamá sin serlo y no se me permite estudiar, no se me permite hacer nada. Y en la segunda dijo, vale, pues yo voy a planificar todo lo que yo tenga, ¿no? Voy a ser una reina, tal cual. Pero era su mente, porque no había hecho el trance. Entonces, en esa vida real, estaba ella simplemente siendo como una especie de campesina, simplemente casada con un señor al que la vendieron, por decirlo de una manera. Entonces, ella no tenía familia, solamente tenía un señor que no la amaba. La tenía, simplemente. Pero en su mente, ella iba planificando otras historias. Entonces, ella seguía siendo como un rehén de ese, no voy a decir esa sociedad, sino era un rehén, o sea, en la primera ocasión era un rehén de su familia, de no poder hacer nada, y en la segunda era como una especie de rehén sin familia, pero tampoco podía hacer nada, ¿no? Entonces era súper interesante cómo ella iba enlazando. Luego vimos otra vida que saltamos, que esta también era muy bonita, esta sí era bonita, era que estaba en una cabaña con un hombre que la amaba de verdad, la tercera vida, que tenían dos niñas súper hermosas, ¿vale? Y lo tenían todo, sin tenerlo nada, o sea, sin tener mucho dinero ni demás, pero tenían una cabañita, su amor y lo tenían bien, ¿vale? Ella se sentía feliz, era feliz. ¿Por qué? Porque tenía sus propios hijos, tenía un marido que la amaba y le permitía hacer sus cosas. Sus cosas, podía ir al pueblo, podía hacer cualquier cosa, era libre. Pero acabó pues quemada, ¿vale? La quemó, un desastre que fue. Claro, es que está todo relacionado. Entonces era muy bonito ver cómo de la primera quería libertad y en la segunda tuvo libertad. O sea, es que me explico fatal, ¿no? En la primera vida que vimos, ella quería libertad. Bien. En la segunda vida, ella encarnó con libertad. No tenía familia. Y se la dieron a un señor.
sin ataduras y sin nada. Simplemente tenía que encargarse de la casa, pero tenía libertad. No tenía que hacerse cargo de nadie. Bien. Suena muy mal, pero era así. En la tercera, en esa vida, quería aprender en la segunda lo que era el amor, porque en ninguna de las vidas había tenido amor. Y en la tercera encontró el amor, y dentro del amor encontró libertad. Pero se le arrebató todo. Entonces ahí quería en la siguiente, digamos, como un perdón, pero un perdón en plan, oye, pídeme perdón, tenía todo y me lo habéis quitado. Entonces, ¿qué hizo? Encarnó en la cuarta vida, así correlativas, ¿vale? En la cuarta, que es que había tenido muchas, encarnó en otra familia cuyo abuelo era el que había sido el culpable de su muerte en la vida anterior, ¿vale? O sea, para que entendáis que las vidas están relacionadas, no tiene por qué ser, mira, pues yo morí eso del barco y ahora quiero... No, pues seguramente del barco te fijarías en... Pues la pregunta que le hacía yo a ella y les hago a todo el mundo. Vete a tu último segundo, antes de suspirar por última vez, ¿no? Y di, ahí dentro de su cuerpo, ¿no? Antes de irse, en las vidas pasadas, ¿no? Te das a la vida uno, tal cual, ¿vale? Ahí, antes de morir, les digo, no sintáis el dolor porque es verdad que es un poquito horrible. ¿Qué quieres de esa vida? ¿O qué aprendiste de esa vida? Y me decía eso, ¿no? Aprendí tal, quiero tal. Y era muy interesante como en ese último momento se veía la relación de la siguiente vida que estaba relacionada con esas vidas, ¿vale? Porque a lo mejor tienes 2 o 3 vidas más y luego llegas a la cuarta y vuelves a la primera. Es un poquito lioso, intentaré hacerlo con una pizarra todo el día, pero para que entendáis eso, que en el último momento de vida en la Tierra es cuando dices, aprendí esto, me falta para aprender esto. Y entonces cuando desencarnas y vas a donde tienes que ir, ¿vale? Si quieres ir, es cuando ves realmente de tu plan de vida lo que querías aprender y lo que no aprendiste, y lo que te llevas de más, y lo que te falta para aprender. Que realmente no es que te falten etapas de la montaña, sino te falta haber integrado esos aprendizajes, porque las etapas seguramente las hayas pasado todas. Porque si a tal día, a tal hora te toca que fulanito o fulanita, o tú mismo o tú misma te pase algo, a tal día y a tal hora pasará. Simplemente en vidas que ya no afecta a nadie, simplemente que estás aprendiendo y ya no tienes más relaciones kármicas, por decirlo de una manera, puedes alargar más esa vida, esa existencia, porque sigues aprendiendo, sigues aquí en la Tierra, sin afectar a nadie. Si haces un Dharma nuevo, entonces eso, en la siguiente vida ya habría que gestionar. Pero aquí, esa sería la forma de alargar, ¿vale? Pues hay veces que se tenía que haber ido y no se fue. Pues habría que investigar exactamente por qué no se fue o si era el susto para algo, una etapa. O sea, es muy complicado. Lo que quiero resumir es que al final son 13 minutos, no sé si se entiende. Es verdad que yo me lío mucho hablando porque me pongo en vuestro lugar, en plan, mira la tipa esta que a lo mejor no se le entiende, no se sabe explicar, pero es que no sé cómo explicarlo lo más fácil, ¿vale? A lo mejor si saco la pizarra o algo se entendería muchísimo mejor, pero es verdad que las vidas pasadas parece, ay no, mira, soñé ayer con esto, no, es algo muy, muy potente y si sabes adentrarte en ello y entenderlo y sacar su jugo, la verdad que la vida empiezas a entenderla de otra manera, porque dices, bueno, pues esto es más así y es así por alguna razón, ¿no? Y la acabas entendiendo. O las relaciones que has tenido actualmente, te das cuenta de que seguramente reconozcas esos ojos, esa alma, que actualmente a lo mejor te está llamando la atención y no había pasada. Y entonces ya ves de diferente manera a esas personas, porque tú y yo hemos compartido algo en otra existencia. Y es como bonito, no sé. Bueno, si os gusta, os suscribís. Si queréis más información, te digo que aquí en el capítulo solamente pone eso, un poquito por encima de lo que os he explicado, y cómo leer un libro de vida, ¿vale? El libro lo encontráis en Amazon o en mi web, caminandoconsonia.es. Y si queréis comentarios o queréis alguna cosita o alguna
cosa más personalizada, me escribís sin problema, ¿de acuerdo?